Bienvenidos a Megatendencias 2021 con este nuevo episodio. Qué gusto saludarles y les invitamos a que nos sigan aquí en el día de hoy y cada miércoles en el día. Cada miércoles en el día. Hoy estamos transmitiendo para ustedes miércoles 17 de febrero de 2021. Y bueno, pues ya estamos reanudando nuevamente esta transmisión de Megatendencias 2021, entendiendo la profecía de la Biblia para los últimos tiempos. Creo que es muy importante que nosotros estemos preparados por lo que está ocurriendo con los acontecimientos mundiales. Estemos preparados, querida familia, queridos amigos, porque estos tiempos en verdad son cruciales para nosotros, para la Iglesia de Jesucristo, para este mundo. Y bien, aquí a través de esta serie Megatendencias 2021, estamos entendiendo lo que realmente está sucediendo en el mundo. Número uno, el propósito es entender lo que realmente está sucediendo en el mundo con esta pandemia que dio comienzo en 2020. Estamos por cumplir un año del comienzo de esta pandemia y también entender lo que vendrá en los próximos acontecimientos mundiales. Número dos, atender las señales de alerta para prepararnos para el arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo. Número tres, fortalecernos con una fe sobrenatural para cumplir nuestro llamado y resistir fielmente durante los eventos que están por ocurrir en el mundo. Sí, así es, me parece muy importante que estemos preparándonos para el tiempo que viene. Yo sé que después ya de un año de pandemia y con la llegada de la vacuna para poder dar respuesta a esta emergencia sanitaria en todo el mundo por causa del COVID-19, yo sé que tenemos la esperanza de que las cosas cambien, de que las condiciones mejoren para nuestra vida en este mundo y que aún podamos regresar al mundo como lo conocimos antes de esta pandemia. Sí, todos sabemos que lo que ha ocurrido en este último año ha sido sorprendente, que realmente esto ha rebasado nuestra imaginación y nuestras expectativas. No pensamos que esta pandemia iba a traer consecuencias tan devastadoras para el mundo y que iba a prolongarse por tanto tiempo. Y desde luego que esto ha afectado toda nuestra manera de vivir. Y nosotros como Iglesia de Jesucristo creo que estamos viviendo en un tiempo donde nos estamos adaptando a estas condiciones adversas para continuar anunciando y proclamando la salvación que Dios nos ofrece a través de Jesucristo, porque Dios nos ama y Dios ama este mundo y desea la salvación de este mundo. Y bien, pues les invitamos para que puedan ustedes seguirnos en el álbum de videos, el playlist de Megatendencias 2020. Estamos compartiendo esta serie desde el 2012 en que se recuerdan ustedes por la profecía maya que el mundo vivía con muchísimo temor e incertidumbre, pensando en el fin del mundo por causa del impacto de un asteroide. Y desde entonces comenzamos a compartir. Yo había estado predicando cada fin de año o cada fin de año una serie de conferencias sobre estos temas de vida después de la muerte, sobre vida eterna, sobre los últimos tiempos, pero después del 2012 ya empecé a hacer una serie de conferencias para seguir con mayor atención, con mayor cuidado los acontecimientos mundiales. Yo sé que todos tenemos la conciencia de que el Señor Jesús viene en algún momento, pero yo, como muchos de ustedes, pues escuchaba las noticias y yo pensaba, bueno, sí, ya estamos en el fin de los tiempos, algún día el Señor vendrá y vendrá el arrebatamiento, pero han pasado, imagínense ustedes, ya casi 10 años desde aquella alarma mundial que ocurrió en el 2012, que hasta salió una película que trataba este tema del fin del mundo. Y bueno, pues desde entonces me di cuenta que teníamos que tener mucho más atención y estar discerniendo los tiempos que estamos viviendo, porque en verdad el Señor Jesucristo nos dejó señales
que nosotros debemos de atender y estar preparados para su inminente venida en el arrebatamiento de la iglesia. Así que el día de hoy, querida familia, queridos amigos, vamos a compartir con ustedes este nuevo episodio y al cual he llamado Arrebatamiento Inminente 2021, donde vamos a estar nuevamente haciendo una revisión, un análisis de las escrituras que nos hablan del arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo y teniendo un entendimiento de estas escrituras, de la profecía de la Biblia para este último tiempo. Así que les invito para que nos sigan ahí en nuestro canal Vive Sin Límites TV y desde luego aquí en Facebook para que ustedes también chequen los videos anteriores de esta serie de Megatendencias 2020, en donde también tenemos un antecedente muy interesante de lo que ha ocurrido en este último año de pandemia. Así que, bueno, estamos tomando esta escritura de 2 de Pedro 1:19 como base de nuestro estudio, como base de esta serie, Megatendencias 2021. Esta escritura que nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Así que la Biblia es la palabra profética más segura, es el discurso, el tratado profético más seguro, lo que Dios está hablando a la humanidad en estos últimos tiempos. A través de la Biblia nosotros podemos tener la seguridad de lo que va a ocurrir en el mundo, y dice que hacemos bien en estar atentos a lo que está escrito en la Biblia, en este Logos, este tratado escrito sobre el fin de los tiempos. Y como hemos venido comentando en la Biblia, Dios nos expone, nos enseña que el fin de los tiempos no consiste en la aniquilación y la destrucción total de nuestro planeta y de la humanidad. Nos está hablando de una nueva era, del fin de esta era, del mundo como lo conocemos hasta hoy, un mundo que ha estado autogobernado, donde la humanidad se ha autogobernado y ha tomado un camino destructivo. Hemos escuchado durante todos estos años, desde el comienzo de este milenio, amenazas constantes y crecientes a la existencia de la humanidad, desde una tercera guerra mundial hasta el cambio climático, hasta la amenaza de la caída de un asteroide en el planeta. En fin, ahorita lo que está ocurriendo en Texas también nos puede ayudar a entender lo que sucederá en el futuro cuando se estén tocando las 7 trompetas, cuando Dios esté trayendo finalmente juicio sobre este mundo, donde se oscurecerá el sol y la luna y veremos cómo lo que ocurrirá más bien en este mundo es que vendrá una era como de hielo en el mundo. Imagínense, al reducirse la luz del sol en el planeta a la tercera parte, lo que estamos viendo en Texas es nada más una muy, comparativamente es algo menor comparado con lo que ocurría en el mundo en el último tiempo. Esto es solamente para darnos una idea, por ejemplo, lo que hemos visto con la erupción de volcanes en diferentes partes del mundo, donde se reporta cómo la erupción de los volcanes logró oscurecer la atmósfera para esos países o para los lugares donde hubo la erupción de los volcanes. Esto nos da una idea aproximada, solo muy aproximada, de lo que sucederá cuando en verdad venga el juicio de Dios sobre este mundo, porque como hemos explicado, es necesario que finalmente se termine esta era de maldad, de destrucción, donde la humanidad ha estado ajena a Dios, en contra de Dios, en rebelión al Creador, y Dios a través de Jesucristo está inaugurando el comienzo de una nueva era, de una nueva humanidad, una nueva generación que estará viviendo toda la eternidad, no en los cielos, no en las nubes, como en algún momento se nos hizo creer. Esa no es la eternidad. La eternidad es aquí en la tierra. La eternidad comienza con el milenio, donde Jesucristo vendrá personalmente a reinar en Jerusalén, en un mundo que finalmente, con un mundo sobreviviente, porque una parte de la humanidad va a sobrevivir este juicio de Dios, pero finalmente Dios va a gobernar a través de Jesucristo en Jerusalén. Así que
esto que estamos viviendo no es nuestra fiesta. Si bien Dios en este mundo nos ha fortalecido, nos ha consolado, nos ha dado la capacidad de disfrutar de la vida en medio de cualquier circunstancia, queridos amigos, querida familia, esta no es nuestra fiesta, aquí no estamos invitados, este no es nuestra celebración, este mundo ha hecho de este tiempo en que vive una fiesta, porque el mundo incrédulo no tiene otra cosa, no tiene esperanza ni Dios. Así que pues este mundo lo único que ve es la vida que tenemos hoy en día, y esta es la fiesta de este mundo, tratando de ser felices, tratando de pasarla bien, tratando de estar lo mejor que se puede, pero para nosotros los hijos de Dios, para la iglesia, esta no es nuestra fiesta. Esta no es nuestra fiesta, esta no es nuestra celebración. Aquí no es el lugar donde nosotros de verdad la vamos a pasar bien. Esto es temporal, este es un tiempo pasajero, este es un tiempo donde Dios nos llama a vivir en victoria, en salvación, en todas las áreas de nuestra vida, pero esta no es nuestra fiesta. Nuestra fiesta viene en el futuro, la gran celebración viene en el futuro, con la celebración de las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero, nuestra unión con Cristo para reinar sobre esta tierra. Esa va a ser nuestra fiesta, cuerpos transformados, entrando nosotros a la vida eterna con un cuerpo inmortal, rejuvenecido, un cuerpo que jamás morirá, una expectativa impresionante de vivir toda la eternidad y disfrutar de la maravillosa presencia de Dios. Así que como dice aquí segunda de Pedro 1:19, la Biblia es como una lámpara, una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad de este mundo. Necesitamos la Biblia, la profecía de la Biblia para entender lo que está ocurriendo en el mundo, porque estamos viviendo en medio de una terrible oscuridad. Aún la Biblia dice que vendrá una mayor oscuridad sobre las naciones, pero profetiza que nosotros en su iglesia será vista su gloria. En medio de la oscuridad que habrá en las naciones, nosotros viviremos en una luz impresionante por causa del entendimiento que Dios nos da en su palabra, por causa de la presencia de Dios en nuestras vidas. Somos la casa de Dios, el templo del Dios viviente. Así que claro, nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Dice que necesitamos de la Biblia como una antorcha, una lámpara que alumbre en la oscuridad hasta que el día esclarezca. Así que esto también es temporal, familia. Dice que vendrá un día, un nuevo día para nosotros, un nuevo día para la nueva humanidad, una humanidad donde ya no solamente seremos nosotros carne y hueso, sino una humanidad que estará siendo totalmente transformada por causa de la naturaleza de Dios. Una humanidad como nosotros somos los primogénitos de esta nueva creación. Nosotros los hijos de Dios somos los primogénitos, los primeros en la creación en experimentar algo impresionante, y es que la naturaleza de Dios está en nosotros. Nosotros somos hijos porque tenemos la naturaleza de Dios. Así que viene un nuevo día para la humanidad, viene un nuevo día para nosotros como iglesia de Jesucristo. Dice que necesitamos de esta antorcha y de esta luz hasta el día en que el día esclarezca. Así que esto no es permanente, esto es temporal. Viene un día en que el Señor Jesucristo será manifestado en toda su gloria, en todo su esplendor, en toda su magnificencia, como nos lo declara ya Apocalipsis en el capítulo 20, donde Él viene para enfrentar al enemigo, para enfrentar al anticristo en la batalla del Armagedón. Destruirá al anticristo o lo vencerá, los juzgará al anticristo, a Satanás, al falso profeta, y tal como lo anuncia la Biblia, terminar esta era de maldad y de destrucción para la humanidad. Y dice que vendrá un nuevo día y el lucero de la mañana saldrá en nuestros corazones. Así que este es el tiempo que nosotros vivimos, un tiempo temporal. Y bien, pues vamos a entrar entonces en este nuevo episodio. Les recomendamos seguir esta serie de Megatendencias 2020, Arrebatamiento Inminente. Vimos el episodio 4, al que le llamamos Israel, la señal profética del último tiempo. El episodio 5, la higuera profética, Israel, la higuera profética. El factor Trump en la recta final del arrebatamiento, episodio 6. Elecciones apocalípticas en los Estados Unidos, episodio 8, reelección profética de Trump, episodio 8,
y en dos partes, parte 1 y parte 2. Y como habíamos venido comentando, estaremos entrando ya en este 2021, en este nuevo episodio. Vimos el anterior, que es tribulación viene en 2021, antes del arrebatamiento inminente. Y hoy tenemos este nuevo episodio, arrebatamiento inminente en 2021. Nos dice la escritura aquí en segunda de Tesalonicenses 2, 7, 8, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí estamos viendo el final de la gran tribulación, como lo declara segunda de Tesalonicenses 2, 7, 8. Estas cartas a los tesalonicenses fueron escritas por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, cuando él se encontraba en Corinto en el año alrededor del año 50 de esta era. Y es sorprendente que el apóstol Pablo haya escrito de esta manera a la iglesia tesalónica, a los tesalonicenses en el actual país de Grecia, donde él está hablando acerca del misterio de la iniquidad. Desde aquel tiempo el apóstol Pablo le fue revelado por el Espíritu que ya viene el mundo y estaba operando un misterio, un plan secreto de maldad. Así es como podríamos llamarle este misterio de iniquidad. La palabra iniquidad en el griego se refiere a estar sin ley, a estar sin ley. Así que está hablando de un tiempo en que la humanidad está viviendo completamente entregada a su pecado, a su maldad. Así que nos está hablando de un plan secreto que estará operando, haciendo que la humanidad entre en un camino tan destructivo. Y eso es lo que quiero comenzar comentando después de lo que ocurrió en estas elecciones en los Estados Unidos, finalmente donde Donald Trump no se pudo reelegir y finalmente quedó ya como presidente Joe Biden en el país. Y como ya vimos, desde el primer día ha emitido una serie de órdenes ejecutivas que están restaurando en realidad las viejas políticas llevadas a cabo por Barack Obama. Todos los medios nos vendieron la idea de que con Biden venía ya una esperanza, qué bueno que ya se fue Trump, ay, qué bueno, y ya con Biden como si de verdad fuera una nueva era para el mundo, fuera algo maravilloso, pero la verdad es que no ha pasado mucho tiempo para darnos cuenta que en realidad no es así, y que sobre todo las políticas de Biden solamente están llevando a cabo y dando continuidad a todo lo que Barack Obama hizo, como por cierto no apoyar una resolución en Naciones Unidas que le dio la espalda a Israel, cuando Estados Unidos siempre ha sido un aliado estratégico para Israel. Bueno, pues con Obama también Israel se las vio difíciles, se las vio negras, y efectivamente pues Barack Obama apoyó un acuerdo de Naciones Unidas en contra de los asentamientos israelíes en Gaza y Cisjordania, que histórica y proféticamente le pertenece a Israel esos territorios. Y Israel ha declarado ya la anexión de esos territorios. Con Donald Trump hubo un acuerdo para detener la anexión, debido a que Trump promovió el famoso acuerdo de Abraham, en donde logró negociar con algunos países árabes la paz con Israel. Pero vamos a ver qué va a pasar con Biden, la relación que tendrá con Israel ahora, porque este es un nuevo escenario. Con Donald Trump el escenario pudo haber sido distinto, de apoyo a Israel de parte de los Estados Unidos, pero con Biden puede ser que envalentone a los enemigos de Israel. Ellos saben que Obama había abandonado a Israel. Lo sorprendente es que no se decidieron a atacar a Israel durante el periodo de Obama. 8 años tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero quizás ahora con Biden se envalentonen y den cumplimiento a la guerra de la confabulación profetizada en Salmos 83. Así que, bueno, pues este plan de iniquidad, este plan secreto de maldad, es como podemos explicar lo que pasó con el resultado de la elección en los Estados Unidos en 2020, en donde aparentemente el ganador fue Biden, y digo aparentemente porque hubo mucha evidencia de fraude electoral en los Estados Unidos. Todavía el día de hoy los abogados de Trump siguen insistiendo en el fraude,
Y bueno, la razón que se impuso Biden es porque esta agenda, la agenda mundial, la agenda de acontecimientos mundiales está regida por este plan de maldad. Este plan de maldad donde ya estamos viendo que es extraño que el nuevo gobierno de Estados Unidos con Biden esté insistiendo tanto en la agenda de ideología de género. Es increíble lo que está sucediendo, la amenaza para la iglesia en los Estados Unidos, donde habrá un acoso a la iglesia, donde habrá una creciente presión para que la iglesia doble las manos y se doblegue ante la ideología de género. Que los pastores sean obligados a casar homosexuales, que los negocios que se nieguen a dar servicios a los homosexuales sean penalizados y todo lo que Obama comenzó a hacer cuando terminó su mandato. Así que, bueno, pues esta es la explicación, y es que el Señor nos anunció a través del apóstol Pablo que este plan de maldad ya está operando en el mundo y que al presente está detenido, pero lo que estamos viendo es que la señal es que este plan cada vez estará siendo más agilizado, estará siendo más implementado, más pasos se van a dar en los años que vienen y veremos lo que nunca pensamos vivir nosotros, la iglesia, en este mundo. Nunca yo pensé vivir lo que estamos viviendo, pero así va a suceder. Dice hasta quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado. Así que nos dice que este plan está detenido hasta el día de hoy, pero en algún momento será quitado lo que lo detiene y este plan entrará en acción sin ningún obstáculo. Y ese obstáculo somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Ese obstáculo es el Espíritu Santo que está buscando la salvación de la humanidad, que está buscando que toda persona en este mundo llegue a conocer a Jesús y se salve. Dice, y entonces cuando se quite el estorbo que el día de hoy todavía hay para este plan de maldad, una vez que se quite el estorbo y haya todas las condiciones para que este plan de maldad sea cumplido, se manifestará el anticristo. Por esa razón me parece muy interesante lo que Jesús venía hablando acerca de, en Mateo 24, si ustedes ven cuando habla de una señal del último tiempo, habla de los días de Lot y habla de los días de Noé. Y lo interesante es que cuando menciona los días de Lot, a diferencia de los días de Noé, parecen lo mismo cuando dice que unos estaban, que estaban unos dedicados a su vida cotidiana, incluso habla de que se estaban casándose y dándose en casamiento, pero cuando habla de los días de Lot sí hay una gran diferencia, porque los días de Lot nos hablan ya de una terrible maldad y perversión en la tierra, nos hablan ya de la homosexualidad rigiendo en la cultura de esos pueblos, que eran un complejo de cinco ciudades, las que fueron destruidas. Sodoma y Gomorra en realidad era un complejo de 5 ciudades de mucha prosperidad y abundancia, además. Fíjate cómo la abundancia y la prosperidad no asegura que la humanidad tenga un camino sano, saludable, mejor, una vida mejor. Como en el caso de Sodoma y Gomorra, la abundancia de pan los corrompió y los metió en la peor perversión que fue la homosexualidad. Así que cuando Jesús está diciendo que en los días de Lot será su venida, nos está alertando que en los días de Lot, que ya nos alcanzaron, el mundo estará viviendo en estas condiciones regido por la ideología de género, por una aprobación de la homosexualidad, una creciente hostilidad hacia el matrimonio como lo conocemos, hacia la familia, la sociedad obligada a honrar y a reconocer la homosexualidad como una forma de vida que debe de ser hasta aplaudida como si fueran héroes, porque ahora se les aplaude como si fueran héroes los que reconocen su homosexualidad. Así que una vez que se quite lo que estorba este plan de maldad, se manifestará el anticristo, dice. El anticristo está preparando todo para manifestarse. Se manifestará, o sea que ya está, pero se manifestará, será visible para todos.
así que se hará visible muy pronto. Y dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Así que esto nos está hablando tanto del principio como del fin del anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 7, 8 está profetizando el inicio y el fin del anticristo. Y está diciendo que el inicio del anticristo será cuando se quite de en medio la iglesia en el arrebatamiento. Cuando la iglesia sea llevada en el arrebatamiento, ya no habrá nada que en este mundo pueda que confrontar la conciencia de una humanidad llena de pecado y de maldad. Ya no habrá nada que estorbe lo que hoy todavía este mundo siente. Este mundo puede sentir vergüenza, culpa, puede sentirse tan incómodo por las verdades de Dios, por la forma en que Dios habla acerca del pecado. Todo esto un día se va a acabar y este mundo estará totalmente tendrá el camino libre para que la maldad llegue a toda su expresión. Así que entonces dice, ese será el comienzo del anticristo. Y también nos habla del final del anticristo, que ocurrirá cuando el Señor matará con el espíritu de su boca a este inicuo y lo destruirá, dice, con el resplandor de su venida. Así que la palabra griega que se traduce aquí es parousia y se refiere a la venida de un rey, a una nueva era. Así que Jesús viene a reinar en esta tierra. El tiempo en que el anticristo gobernará este mundo será temporal, de 7 años, será temporal. Pero Jesús finalmente lo destruirá con el resplandor de su venida. Algo que me parece interesante mencionar acerca el resultado de la elección presidencial en los Estados Unidos es la cancelación del proyecto de Bill Gates conocido como ID 2020, ID 2020, por parte del gobierno de Donald Trump. Es importante, quizás esto no sea tan conocido, pero el presidente Donald Trump canceló este proyecto de Bill Gates conocido como ID 2020 y hizo lo siguiente Trump. Número 1, decretó que las vacunas sean voluntarias y no obligatorias, siendo los militares quienes verificarían la pureza de la vacuna, garantizarían, que la vacuna sería realmente usada en la forma correcta y la distribuiría. Número 2, cortó los fondos de la Organización Mundial de la Salud y exigió una investigación exhaustiva sobre sus operaciones y la forma en que enfrentó la crisis de pandemia de COVID-20. Número 3, canceló la propuesta de ley conocida HR 666 de los demócratas, conocida como COVID-19 Trace Act o Testing, Rechasing and Contacting Everyone, que fue la base del proyecto de ley de diagnóstico y seguimiento de Bill Gates, que se canceló. Así que todo esto, como pueden ver, querida familia, va a regresar. Todo lo que hizo Trump lo van a echar abajo, incluyendo que no iba a ser obligatoria la vacunación en los Estados Unidos. Número 4, canceló este proyecto llamado de Bill Gates conocido como ID 2020. Abrió una plataforma de informes para que la misma población pudiera denunciar la censura que aplican Facebook, Twitter y YouTube. El resultado fue rotundo, ya que en poco tiempo se saturó de denuncias y así Trump obtuvo la evidencia que necesitaba para tomar acciones en contra de la censura. Y como sabemos, finalmente fue censurado Trump. Y como sabemos, ya le restablecieron las cuentas debido a la presión que ejerció el gobierno de México a nivel mundial en esta próxima reunión anunciada del G20, donde el gobierno de México iba a poner en la mesa de los líderes mundiales este tema de las tecnológicas, este tema de que las tecnológicas como Facebook, Twitter y YouTube no pueden ejercer este tipo de poder e influencia en los países. No pueden ellos determinar a quién se censura y a quién no se censura. Ellos no pueden determinar qué se informa y qué no se informa. Así que claro que los gobiernos no van a permitir que su soberanía se vea lastimada por estas tecnológicas. Número 6. Detuvo el lanzamiento del G5 en todo el país de los Estados Unidos. Todo esto va a cambiar con Biden. Todo esto se va a echar abajo. Emitió número 7 una orden ejecutiva para reabrir la actividad comercial y laboral en todos los estados de los Estados Unidos, al punto de que los gobernadores que se nieguen serían procesados.
Así que Donald Trump seguía insistiendo en la reapertura de la actividad económica y comercial. 8. Ejecutó cuando, por cierto, en Estados Unidos se están preparando para un cierre que ahorita está en duda, porque ya se dieron cuenta los demócratas y Biden que cerrar la economía, de verdad, esto va a ser algo, será de verdad darse un tiro en el pie, ¿eh? Si ellos se atreven a cerrar la economía y lo hacen, de verdad se va a caer Wall Street, ¿eh? Y esto va a traer consecuencias tremendas, esto va a acelerar el cumplimiento profético. Por eso, con Biden lo que estaremos viendo es todavía una aceleración mayor del cumplimiento profético. Creo que con Trump se dio una pausa, creo que con Trump este mundo se definió y los Estados Unidos se definieron en esta elección, y es lo más penoso de los Estados Unidos, las grandes ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, en California, las grandes ciudades como Chicago, todas esas ciudades tan importantes, tan prósperas en los Estados Unidos, las personas votaron por Biden, ¿verdad? Se vio en el mapa electoral que en realidad quienes votaron por Trump fueron las personas que pertenecen a pueblos, a comunidades pequeñas, donde los principios y valores son más tradicionales y donde la gente es más inclinada a mantener sus costumbres y sus tradiciones, que finalmente tienen una raíz de los peregrinos que fundaron las colonias americanas. Y esto tiene que ver con un trasfondo cristiano. Pero en cambio las grandes ciudades, es una vergüenza que la gente que esté en mejor situación económica y en una mejor condición de vida votó por Biden, porque en el fondo la gente está votando por toda esta agenda de ideología de género, de matrimonio homosexual, de quitarle a los padres el derecho de educar a sus hijos e imponerles una educación sexualizada, en fin. Así que todo esto se va a echar abajo. Número 8, ejecutó la orden de que la Casa Blanca se haga cargo de todas las redes eléctricas que incluyen servidores de Internet, sistemas de transmisión y sistemas electrónicos. Número 9, declaró servicios esenciales a los lugares de culto. Algunos alcaldes están multando a las personas por ir a la iglesia, pero Donald Trump dio una orden ejecutiva de reconocer los servicios de culto de las iglesias como servicios esenciales. Y número 10, Trump aplaudió a Australia y a 116 países por insistir en una estricta y rigurosa investigación a China por haber propagado el supuesto COVID-19, a pesar de varias amenazas de China por rechazar exportaciones que pues obviamente le convienen a estos países. Como una nota adicional, este proyecto de Bill Gates llamado ID 2020, que con Biden va a tener vía libre, va a tener total respaldo. El nombre del proyecto se llama así porque propone la identificación digital de prácticamente todas las personas en el planeta. Identificación digital significa la inserción de un microchip en el cuerpo humano que contiene toda la información personal de cada ciudadano. Así que esto pues está abriendo todo un camino para la marca de la bestia. Esta no sería la marca de la bestia, pero de aquí a la marca de la bestia pues ya no hay mucha diferencia. Ya habrá un avance tecnológico para que el anticristo pueda asegurarse el control mundial y que las personas que no se dejen marcar pues sean muertas o se les ejecute con decapitación. Poco se ha dicho sobre el tema en los medios, pero este proyecto ha alcanzado una etapa muy avanzada. El sitio web oficial indica que ID 2020 es un tipo de asociación público-privada que involucra a la ONU, la Organización Mundial de la Salud, gobiernos internacionales y a sus miembros fundadores, quienes también son sus patrocinadores más activos. ¿Quiénes son los miembros fundadores y financiadores? Pues Microsoft, de Bill Gates, Gavi, la Alianza Global para Vacunas e Inmunización, interesada en promover el uso de vacunas en todo el mundo, y la familia Rockefeller. Así que en la administración de este ID 2020 encontramos representantes de los ya conocidos organismos entrometidos en cada movimiento de poder para imponer un nuevo orden mundial que llegará con el anticristo. JP Morgan, Banco Santander, USB Bank, Deutsche Bank, la IBM, Rockefeller Foundation, Microsoft. Así que
ID 2020 se presenta como algo muy positivo, algo muy avanzado y que supuestamente será un activo para los ciudadanos, lo manejan como un derecho, pero recuérdense que cuando empezamos a usar la credencial de elector, el INE, el CURP, todo eso pues son preparativos para la marca de la bestia. Claro que esa no es la marca, pero son preparativos. Se está preparando a la gente en la cultura, en la mentalidad para que acepten un control mundial. Así que algo que le falta a nuestra vida, dirían ellos, es esto para mejorar en todos los aspectos. Así que la identidad es vital, dicen ellos, para las oportunidades políticas, económicas y sociales. Pero los sistemas de identificación que tenemos hoy en el mundo, dicen ellos, son inseguros, ya son arcaicos o ya son caducos. Falta una protección adecuada de la privacidad, dicen ellos, para más de 1,000 millones de personas pues son inaccesibles. Así que ellos lo van a hacer accesible. Así es, querida familia. Y bien, pues yo quiero irme ahora en esta parte de esta conferencia del día de hoy. Me gustaría retomar nuevamente nuestro tema. Quise hacer aquí nuevamente una introducción sobre, un comentario más bien sobre lo que ocurrió en los Estados Unidos, las consecuencias que tendrá para el mundo el resultado de la elección. Efectivamente fue una elección muy, muy trascendental. Fue muy trascendental y como vemos, pues está trayendo un cumplimiento profético. Desde luego lo que a mí me sigue haciendo mucho ruido es lo que pasó con la profecía de Kim Clement, que como habíamos venido comentando, él había profetizado en el 2006 la elección de Trump para 2 periodos. Esto nos daba a entender que pues él se iba a reelegir, por eso asegurábamos la reelección de Trump. Y como les digo, no finalmente porque con Trump se pudiera detener todo lo que se viene, sino porque lo que Trump hizo fue redefinir al mundo, sus declaraciones a favor del cristianismo, de la Biblia, en contra del aborto, todo lo que hizo a favor de la iglesia, redefinió al mundo. Si el mundo de por sí rechaza la iglesia, rechaza la Biblia, rechaza a Dios, con Trump pues lo acabaron de rechazar con todo, ahora sí que con toda su fuerza. Así que Trump sirvió como un catalizador que está detonando con más fuerza esta agenda de, como dice Pablo, el apóstol Pablo, el misterio de la iniquidad en 2 de Tesalonicenses 2, 7 y 8. Bien, así que vamos a continuar viendo aquí a través de esta línea de tiempo acerca del arrebatamiento de la iglesia, recordando aquí esta escritura básica en Tesalonicenses 4:15, donde vemos la palabra arpazo en griego que se traduce de arrebatados, arpazo. Dice, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Podemos ver aquí que el apóstol Pablo y esa generación que fue del comienzo de la iglesia, tenían ellos la expectativa de que el Señor regresaría en su tiempo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Estamos hablando de más de 2000 años. Hace más de 2000 años. Ellos creían que Jesús vendría en su tiempo. Y por esa razón yo sé que muchos dirán, bueno, siempre han dicho que ya es el arrebatamiento y lo vienen diciendo, pues hay un día será, ¿verdad? Y como si fuera lo mismo hace 2000 años que el año pasado, que antes de la pandemia, pues no hay una gran diferencia y es lo que tenemos que entender nosotros. Así que quiero que vean aquí que el apóstol Pablo tenía él expectativa de que el Señor iba a venir en su tiempo. Esa generación esperaba al Señor que regresara en cualquier momento. Pero claro que el Señor Jesús dio señales que ellos no consideraron o que tuvieron o que hubo acontecimientos que parecían dar cumplimiento a esas señales. Y eso es lo interesante, que el Señor Jesús habló de tal manera que pareciera que esas señales del fin pues ya se cumplieron, pero vamos a ver que no es así. Y vamos a estar con ustedes exponiendo cómo las señales no se han cumplido, ni principio de dolores se ha cumplido. Estamos viendo como lo que está pasando en Texas con estas temperaturas récord de
de congelamiento, de heladas impresionante. Como les decía, esto solo es una aproximación de lo que ocurrirá cuando el sol se oscurezca y la luna se oscurezca a la tercera parte. De la misma manera, hambres, terremotos, guerras que hemos visto que parecían dar cumplimiento a estas señales que nos dio el Señor Jesús, en realidad solo son aproximaciones. Esto no ha comenzado el juicio de Dios. Mucha gente cree que cuando ocurre una tragedia en el mundo o un acontecimiento como esta pandemia, pues es porque ya estamos cumpliendo las señales, estamos viviendo el cumplimiento, pero no, las señales no se han cumplido y es lo que estaremos viendo. Aquí el apóstol Pablo dice, y está incluyéndose, los que habremos quedado hasta la venida, no precederemos. No iremos antes que los que ya murieron o durmieron, dice. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y aquí nos está hablando de la resurrección, que la resurrección ocurrirá y se cumplirá en el último tiempo, en el arrebatamiento de la iglesia. Aquí nos está diciendo que harás el Señor oír una trompeta. Y dice que esa trompeta es el Señor mismo con voz de mando. Es una trompeta que es la voz misma del Señor Jesucristo dando una orden. Dice que a través de un arcángel, esta voz de mando se escuchará como el toque de una trompeta. Dice, y que el Señor anunciará de esta manera, vendrá en el arrebatamiento de la iglesia con el sonido de una trompeta. Y por eso es interesante identificar esta trompeta. Aquí algunos piensan que puede ser una trompeta solamente usada o que este sonido de trompeta será emitido cuando Jesús venga en el arrebatamiento, pero también Pablo habla de la final trompeta en Corintios 15. Y como se escucha una trompeta aquí y una trompeta en Corintios 15, y ahí Pablo dice que es la final trompeta, pues tendremos que ver que si hay una final trompeta es porque hubo una primera. Y tendríamos que identificar cuál fue la primera y cuál será la última. Y esto nos lleva a ver lo que dice Apocalipsis cuando nos habla de las 7 trompetas que se harán sonar después de que sean abiertos los 7 sellos. Y después de la apertura de estos 7 sellos vendrá el toque de estas 7 trompetas y dice que el arrebatamiento ocurrirá al sonar la trompeta de Dios con voz de mando, con voz de arcángel, que en Corintios 15 le llama la final trompeta. Así que esto se pone intenso porque tendríamos que ver en Apocalipsis cómo está el orden de las trompetas, cómo se están haciendo sonar. Y bueno, para que todo eso ocurra, pues tendremos que atender a las señales de principio de dolores. Bien, por eso es que vamos a identificar que una cosa es la tribulación y otra cosa es la gran tribulación, y veremos que los primeros sellos y trompetas nos hablan de la tribulación, de una tribulación que dará comienzo. Efectivamente, con el avivamiento más grande de la historia de la iglesia, con el primer sello vendrá el avivamiento más grande, tan esperado, tan anhelado. Ese avivamiento, como dice Santiago 5, es la lluvia tardía para el último tiempo. No es un avivamiento que hará que las iglesias sean mega iglesias, que las iglesias sean enormes, que todo el mundo se convierta. No, estamos hablando del avivamiento del final. El avivamiento final de la iglesia para que la gente se salve. La última oportunidad que tendrán antes de que venga el juicio de Dios sobre el mundo será con ese avivamiento. Ya lo veremos entonces en su momento. Pero aquí dice que habrá una resurrección de los muertos primero y que será antes que los que estemos en espera, los que habremos quedado. Dice el apóstol Pablo, porque él tenía la esperanza de haber quedado cuando viniera el Señor. Pero él no, él fue de los que ya durmieron y por tanto será resucitado. El apóstol Pablo, como todos los que han muerto en Cristo, están en la presencia del Señor, totalmente conscientes de la condición en que se encuentran, disfrutando maravillosamente, así como todos aquellos que han muerto en esta pandemia, pastores, hijos de Dios que se han ido a la presencia del Señor, ahí están disfrutando con el Señor. Y serán resucitados en el arrebatamiento. Y dice que los que habremos quedado, verso 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, dice, arrebatados, dice.
Aquí es donde entra la palabra arpazo, traducida del griego. Los que hayamos quedado seremos arrebatados. Y de aquí viene la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia, que es una profecía que va a cumplirse. Dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. Cuando dice que así estaremos siempre, no se refiere que estaremos siempre en las nubes. Estar diciendo que estaremos siempre con el Señor, no en las nubes, no en el cielo. No, no, no. Dice que desde entonces estaremos con el Señor siempre, es decir, viéndole con Él personalmente, no como ahora en el Espíritu. Ahora nosotros podemos sentir la presencia del Señor en el Espíritu, pero en el arrebatamiento lo veremos, dice. Lo veremos y estaremos con Él siempre. Seremos arrebatados. Y ahí la palabra griega arpazo. Dice, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Así que aquí nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Y aquí tenemos la línea de tiempo que vamos a continuar considerando el próximo episodio. Aquí podemos ver una línea de tiempo donde podemos ver el arrebatamiento de la iglesia, con lo cual dará comienzo a la ira, al día de la ira del Señor, como le llama la Escritura, el día de la ira del Señor, el megadía del Señor, como le llama también la Escritura, el día grande y terrible, que nos habla de un juicio, porque es necesario que este mundo sea juzgado por su pecado, por su maldad, porque el pecado tiene que ser juzgado, querida familia, queridos amigos. El pecado, porque Dios es un Dios, dice, perfecto, es santo. Así que Él no puede tener amistad de ninguna manera ni asociarse al pecado, la maldad de la humanidad. Por eso es que Jesús murió en esa cruz, para hacernos justos, para hacernos santos para Dios. Así que si no somos juzgados con Cristo hoy, seremos juzgados con el mundo mañana. Por eso mi invitación es a las personas que todavía no le conocen. Más que provocar en ustedes terror por lo que estamos enseñando, es que ustedes vean que Dios te está llamando a que te salves. Y que si tú no aprovechas esta oportunidad en este tiempo y la pierdes, finalmente serás juzgado con este mundo, porque nosotros, la humanidad, ya fuimos juzgados con Cristo. Pero para nosotros participar de este regalo de justicia necesitamos tomar fe y creer y poner nuestra confianza en el sacrificio de Jesús. Así que todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, ya fuimos juzgados, como nos lo dice 1 Corintios 11, del 23 hasta terminar, donde hablando de la cena del Señor nos dice ahí claramente que hemos sido juzgados ya con Cristo Jesús. Por causa de su sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros ya hemos sido juzgados. Así que por ello es muy importante considerar esta línea de tiempo, es muy importante considerarlo y entenderlo. Por esas razones que el arrebatamiento de la iglesia constituye un acontecimiento trascendental en el futuro de la humanidad y en el cumplimiento de la profecía de la Biblia. El arrebatamiento de la iglesia es el próximo acontecimiento de cumplimiento en el plan de Dios más importante para la humanidad. No habrá algo antes que el arrebatamiento de la iglesia. Todo lo que está pasando apunta al arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Y algo que será sorprendente y vamos a comentar con ustedes es que en realidad el arrebatamiento va a ser visible para todo el mundo. Va a ser visible para todo el mundo. Vamos a revisar nuevamente las escrituras en Mateo 24 y en Apocalipsis y veremos que en realidad el arrebatamiento va a ser visible para el mundo. Así que en esta línea de tiempo estamos viendo que desde la muerte y la resurrección de Cristo Jesús ha transcurrido hasta el día de hoy o terminará con el arrebatamiento de la iglesia el tiempo señalado por Dios para dar comienzo al juicio que será 7 años y por tanto ahí bajo la dictadura y gobierno mundial del anticristo, ya que el mundo no quiso recibir o reconocer al Señor Jesucristo como rey, será engañado y será juzgado recibiendo a un impostor, recibiendo a un falso,
que será el anticristo. El mundo que incrédulo que creerá en el anticristo será juzgado de esta manera por su incredulidad. Y después de esos 7 años de ira, como vemos en esta línea de tiempo, vemos al Señor Jesucristo venir para reinar en la tierra, sobre el mundo. Como dice Zacarías 14, del 1 al 4, él pondrá su pie en el monte de los olivos, que fue el lugar desde el cual él fue llevado al cielo, como lo vemos en Hechos capítulo 1, donde esos 2 ángeles le dijeron a los discípulos, así como le han visto ir, así le verán regresar. En el mismo lugar, en el monte de los olivos, el Señor pondrá su pie, partirá el monte en 2, hará un valle con eso, y él va a gobernar después de haber destruido al anticristo, de destruir el reinado del anticristo. Y como vemos aquí, él dará inicio a un reino milenial de 1000 años aquí en la tierra, tal como nos muestra esta línea de tiempo, 1000 años. Veremos a una parte de la humanidad haber sobrevivido de la gran tribulación, así que en el mundo no estará solo la iglesia con Cristo, sino habrá sobrevivientes de la gran tribulación. Y puede ser que haya sobrevivientes que no se dejaron marcar por el anticristo, que se escondieron, que huyeron, que escaparon, que no alcanzaron a ser detenidos por el anticristo o identificados, y entonces habrá sobrevivientes, simplemente habrá sobrevivientes. Y ese mundo del milenio será un mundo post-apocalíptico, después del apocalipsis, de que todo se haya cumplido. Después de ese juicio de 7 años, tendremos por tanto a la tierra siendo restaurada durante el milenio, pero ya en una condición totalmente diferente. Es impresionante lo que estamos diciendo, parece una fantasía, pero imagínense ustedes el milenio aquí en la tierra, la iglesia, los hijos de Dios con cuerpos resucitados, con una naturaleza de Dios para vivir eternamente aquí en la tierra. Qué impresionante, hay una descripción, hay ciertos rasgos de esa vida milenial a lo largo de la Biblia, y es interesante, es de lo que pocas veces se habla, pero así será. Y después del milenio, finalmente, vemos el comienzo de la eternidad con un nuevo planeta, cielos nuevos y tierra nueva. Anuncia Apocalipsis al final, en el capítulo 21, y en la parte final del capítulo 21, donde está anunciando cielos nuevos y tierra nueva en un nuevo planeta, el penúltimo versículo dice en el verso 20, Apocalipsis 22, 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús, sí, ven Señor Jesús. Así que hay que estar preparados, tal como dice aquí al final Apocalipsis, y orar y anhelar que el Señor venga pronto. Sí, ven Señor Jesús. Créanme, el mundo que estamos viviendo hoy en día, este mundo no es nuestra fiesta, esto no es lo más padre para nosotros, esto es temporal. Créanme, no anhelen el regreso a la vida que tuvimos antes de la pandemia. Anhelen el regreso del Señor Jesucristo, anhelen su reino milenial, anhelen el arrebatamiento de la iglesia y digan con el Espíritu, amén, sí, ven Señor Jesús, que así sea. Muy bien, querida familia, pues continuaremos hablando acerca del arrebatamiento en nuestro próximo episodio. Gracias por acompañarnos y los espero en nuestra próxima transmisión de Megatendencias 2021.